una barra sin masa de 8 metros se fija libremente en un pivote sin fricción. En cero, ya, o sea, bueno, en cero o en O, no sé, o sea, no sé qué diga, pero normalmente sabe ser el punto O, que es el punto centro en este caso. Ese es el pivote. O sea, el pivote es como una bisagra o algo así. Es donde está clavada el extremo de esa barra. O sea, es el eje de rotación. Ese es el pivote. Y ahora me dice, una pelota de 4 kilogramos es atada al otro extremo de la barra. La pelota se sostiene en A, ahí está la posición A, donde la barra forma un ángulo de 30 grados sobre la horizontal y se lanza. Entonces, el ensamble pelota-barra se balancea libremente en un círculo vertical entre A y B. Listo, o sea, entre eso es donde se balancea libremente. Ok, y ahora me dice la tensión de la barra cuando pasa por el punto D corresponde a aquí, o lo pueden hacer por cinemática, perdón, por dinámica, pueden hacerlo por dinámica si quieren, y no hay problema. O lo pueden hacer por trabajo y energía, solamente que por dinámica tienen que considerar que esto de aquí es un movimiento circular en un plano vertical, y entonces ya habían ciertas restricciones para eso. Pero de ahí todo bien, de ahí no hay problema. Miren, de ahí nosotros vamos a tener, aquí está el pivote, ¿no? Y aquí está la barra. Aquí hay 4 kilogramos de masa. Y me dice que aquí hay, ¿cuánto? 30 grados, ¿verdad? Listo. Y ahora, nosotros, o bueno, al menos lo que yo le había comentado antes, siempre tratemos de poner en la parte más baja el nivel de referencia. O sea, esto de aquí. Esto de aquí es Y igual 0. ¿Sí? Listo. Y ahora, esto de aquí, esta línea punta de aquí, ¿qué representa en la circunferencia? Punto bajo, más bajo. El punto más bajo, ¿verdad? Ya listo, este es el punto más bajo, el punto D, pero en la circunferencia, su radio, su radio, ¿verdad? ¿Y cuánto es el radio? Es la longitud de esta barra. ¿Cuánto mide? 8 metros, ¿sí? Listo. Pero ahora, en este caso me está diciendo que no hay fricción ni nada de eso. Por lo tanto, si yo aplico aquí conservación de la energía, si aplico conservación de la energía, la variación de energía mecánica me dice que es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Yo le recomiendo que siempre haga esto, escribirlo como tal. Y aquí es donde usted se pregunte, ¿tengo fuerzas no conservativas que realicen un trabajo? Pilas con eso. No tendría, no sería igual, sería cero, ¿verdad? Exacto. Pero a la final alguien me va a decir, profe, pero la tensión es una fuerza no conservativa. Pero yo acabé de preguntar por las fuerzas conservativas que realizan trabajo. Y recuerde que la trayectoria en este caso siempre es tangencial, así. Esta es la trayectoria. Sí, así es como se va a mover de manera tangencial a la circunferencia, a la curva. Y la tensión siempre va a ser normal. ¿Sí o no? ¿Cuánto están formando ahí? El recorrido y la tensión. ¿Cuánto están 90 formando? grados. 90 grados, ¿verdad? 90 grados. Y recordemos que el trabajo es el producto punto entre la fuerza por un vector de recorrido, ¿sí o no? Y ahora, recordemos que esto de aquí se lo escribe como fuerza, recorrido, por si acaso esto es recorrido, por el coseno del ángulo entre ellos. Coseno de teta. ¿Y qué ángulo están formando? 90, en este caso para la tensión, ¿no? El trabajo de la tensión. Forma 90 y el coseno de 90 es 0, por esa razón el trabajo de la tensión es 0 joules. ¿Sí? Ya, entonces, lo hago por si acaso. Sí, lo hago por si acaso, pero me imagino que ya la mayoría lo tiene claro y conoce que el trabajo de la tensión en este caso es 0, porque es más o menos así como un péndulo, y yo ya les había explicado en clase de que
en un péndulo la tensión no realiza trabajo, ¿sí? Pero no siempre podemos decir eso. ¿De quién siempre podemos decir eso? Mientras existe. Eh, Había una fuerza en especial que yo les La haga. normal. Exacto, la normal. exacto, la normal, ¿verdad? Porque la normal siempre es perpendicular a la trayectoria, por lo tanto la normal no realiza trabajo. El peso sí Profe, una puede, pregunta. dígame. Cuando no hablan de fuerzas no conservativas es porque existe un rozamiento, ¿verdad? Puede Porque ser un existe rozamiento. rozamiento, puede ser una fuerza cualquiera externa o puede ser una Por tensión. ejemplo, una fuerza de fricción sería como trabajo no conservativa, ¿verdad? Exacto. También una tensión. Si por ejemplo yo llevo una caja de esta manera, una tensión. Y en este caso ya la tensión no forma 90 grados con el desplazamiento. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, yo les pregunto, en este caso, ¿hay fuerzas no conservativas que realicen trabajo? La respuesta es no, por lo tanto, esto es cero. Y eso quiere decir que entonces la energía al final es igual a la energía de inicio. Y ahora, una vez que usted tiene esto, dice, energía gravitacional al final, más energía elástica al final, más energía cinética al final, es igual a la energía gravitacional al inicio, más la energía elástica al inicio, más la cinética al inicio. Entonces yo le recomiendo que siempre haga esto. Y usted empieza a descartar qué tiene el inicio y qué tiene el final. Ahora, aquí me dice que se fija libremente. Ya, se fija libremente, Ya, ahora, yo puedo asumir en este caso que en el punto A, ¿qué sucede con la pelota y su rapidez? Va a aumentar, ¿no? Es cero. Es cero, ¿verdad? Es cero. Entonces, como la rapidez es cero, la cinética al inicio es cero. ¿Hay algún tipo de elástico en el inicio, en el punto A? Profe, pero ahí Dígame. dice se lanza, se lanza. ¿Debemos asumir que se lanza con una velocidad o que se deja caer, no? ¿Dónde dice? A ver, una barra de cero, una pelota de 4 kilogramos es atada al otro extremo de la barra. La pelota se sostiene en A, donde la barra forma un ángulo, y se lanza. Ya, ok, se lanza libremente. Ya, pero es que, a ver, aquí está el problema. Pero también Que, podría decirse que se suelta, ¿no? claro, o sea, debería decir que se suelta, debería decir eso, sino que al decir se lanza, yo debería tener ahí, en ese punto, yo debería tener una manera de poder encontrar la rapidez tangencial. Y puedo encontrar la rapidez tangencial en ese punto. Si no me están dando ninguna condición. O sea, no me están diciendo nada más. No la puedo hallar, ¿verdad? O sea, en este caso no hay una forma de hallarla. Por lo tanto, por eso estoy asumiendo que es cero. Porque al menos deberían decirme, se lanza con una rapidez de tanto. ¿Sí está claro? Me podrían dar a la final una Sí, profe. aceleración centrípeta o me podrían dar una aceleración tangencial o algo así, pero no me están dando nada de eso. Ahora, la energía en este punto, ¿hay algún resorte para poder calcular energía elástica? No. No. No, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso es cero. Listo. Ahora, veamos acá. ¿Por qué dejo gravitacional? Porque se supone que hay una altura inicial respecto al suelo, que ya la vamos a calcular. Esa es la altura inicial. Por esa razón, sí hay energía gravitacional. Ahora, la energía cinética al final, es obvio que voy a tener energía cinética al final porque pasa por aquí, ya una vez que se ha soltado, va con una rapidez, ¿verdad? Pasa por aquí y aquí tiene una rapidez, por lo tanto sí tiene energía cinética al final. Energía elástica tiene al final. Acá, cuando pasa por el punto D, ¿hay algún resorte o algo así? No. No. No, ¿verdad? Por lo tanto, esto es cero.
y tengo energía gravitacional. Se supone que en el punto D es Y igual 0, ¿hay gravitacional? No. No. No, ¿verdad? O sea, simplemente me va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad en D al cuadrado es igual a, y aquí, ¿cómo nos va a quedar? Masa, gravedad, altura inicial. Ahora, ¿cómo hallo esa altura inicial? Pues sencillo, sería esto de aquí, miren. Este valor de aquí vamos a decirle X, y este valor de acá que mide R, ¿verdad? O sea que la altura inicial es X más R. Pero ¿cómo obtengo X? Pues X podemos obtenerlo haciendo un triangulito aquí. Porque nosotros sabemos que esto es X. Aquí hay 30 grados. ¿Y la hipotenusa cuánto mide? De aquí hasta acá, ¿cuánto hay? 8 metros. 8, ¿verdad? O sea que si yo aplico aquí seno de 30, nos queda opuesto sobre hipotenusa que es 8. Entonces X va a ser igual a, y aquí debería quedar 4 metros. ¿Sí o no? Este 8 lo paso acá y me queda 8 por el seno de 30. El seno de 30 es 1/2 y 1/2 por 8 es 4. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces la altura inicial va a ser igual a, aquí me dice que era X más R. ¿Cuánto vale X? 4. ¿Y cuánto vale R? 8. Por lo tanto, eso nos daría 12 metros. Entonces ya sabemos que la altura inicial serían 12 metros. Listo. Ahora sí. Entonces aquí puedo yo cancelar las masas y nos queda velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura inicial. Por lo tanto, acá voy a tener velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces 9.8 por la altura inicial que es 12. Por lo tanto, la velocidad inicial al cuadrado, ¿cuánto es? Firme. 15.34. 15.34. 15.34 ya sacando la raíz. O sea, ya sacando cuadrado. No. Así solito. Solo la velocidad inicial al cuadrado. 235.01. ¿Pero esta es velocidad inicial o final? Velocidad en D. Hasta yo confundo mi D con una O. Velocidad en D. Ya listo. Ya tenemos la velocidad en D. Ahora, si me están pidiendo que yo halle la tensión en D, en este punto, ¿verdad? ¿Yo qué voy a tener? Hacia arriba, una. ¿Qué tengo? ¿Qué fuerza apunta hacia arriba? Tensión, una tensión. Y hacia acá. El peso. Listo, entonces yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas en el eje radial, porque estamos dirigiéndola hacia el radio, hacia el centro, hacia aquí, es igual a la masa por la aceleración centrípeta, porque se trata de un movimiento circular. ¿Por qué aquí no hago nada de tangencial ni esas cosas? Porque yo ya había dicho algo. ¿Qué sucedía en este punto con la aceleración tangencial? ¿Y qué sucedía en el punto de acá también con la aceleración tangencial? ¿Cuánto era? 0 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí también 0 metros sobre segundo al cuadrado. Y también había dicho algo sobre la aceleración centrípeta. ¿Qué sucedía en ese punto? ¿Qué sucedía en el punto más bajo y en el punto más alto con la aceleración centrípeta? El cero, ¿no? En el punto más bajo la aceleración centrípeta era máxima. Y aquí nosotros podríamos encontrar una aceleración centrípeta mínima. Sí, les hago un repaso porque sí puede de que haya ejercicios así, de que le piden la velocidad máxima y velocidad mínima. Ya sabemos cómo podríamos realizarlo. Ahora, ya tengo lo de aquí, ¿verdad? Entonces, yo sé que la aceleración centrípeta siempre va de esta manera. Entonces nos queda tensión menos masa, gravedad, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre radio. ¿Sí o no?
Sí, bro. Sí, ¿verdad? Listo. Entonces aquí nos queda que la tensión es igual a la masa, velocidad al cuadrado sobre radio, más masa, gravedad. Por lo tanto, vamos a ponerlo por acá. La tensión va a ser igual a la masa. ¿La masa cuánto me dice que es? 4. 4 por la velocidad, que sería al cuadrado, ya la tengo, 235.01 sobre el radio. ¿Cuánto es el radio? El radio es 8, ¿verdad? 8. Más 4 por 9.8. Debería darle aproximadamente una de las de aquí. $160. 156. Aló, 60. Sale 156, pero ya está, 160. Pero creo que la otra vez dijeron que era la gravedad 10, tomando en cuenta. Sí, profe, la gravedad 10 usa en ese ejercicio. Ah, ya, pues entonces... Aunque no le indica. Ujú. Ya, pues entonces aquí tendría que sumarle... Pero, profesor, disculpe, en esa ocasión tendríamos opción a reclamar si nos hace valer la respuesta, porque no nos indica la gravedad. pues, deberían preguntar ustedes siempre cuando hay ese tipo de inconvenientes de la gravedad. Deberían decir qué gravedad uso. Incluso los profesores saben ponerlas ya en el enunciado. O sea, ahí le ponen, utiliza gravedad de 10. O sea, deberían decirlo. Sale aproximadamente 156 newton. Con gravedad de 9.8 también. Sí, está claro entonces. Profe, no entendí por qué la aceleración tangencial profe. es 0. Eso ya es cinemática. Eso lo vimos en cinemática. Que en los puntos máximos, en el punto más alto y en el punto mínimo, la aceleración tangencial tiende a ser 0. Porque si usted calcula la aceleración tangencial para cualquier punto, en un giro circular y en un plano vertical, usted va a tener lo siguiente. Usted tiene aquí, así, mira. Vamos a suponer que usted tiene algo así. Este es el peso, masa, gravedad, ¿no? Y este es el ángulo teta. Vamos a suponer que ese es un ángulo teta. Si yo hago sumatoria de fuerzas tangenciales, ¿qué debería ser igual a la sumatoria de fuerzas tangenciales? Peso en el eje radial. No, o sea, la sumatoria de todo esto debería ser igual a la masa por la aceleración tangencial, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya, listo. Y ahora vamos a suponer que este es el peso y este es el ángulo teta. Entonces aquí sería masa, gravedad, seno de teta, y aquí sería masa, gravedad, coseno de teta. Disculpen que lo haga reducido. Pero a ver, listo. ¿Qué fuerza está en el eje radial? Perdón, ¿qué digo radial? En el eje tangencial. Déjeme borrar esto de aquí, ¿ya? Aquí sería masa, gravedad, coseno de teta. ¿Sí o no? Listo, entonces mire. Aquí, en este caso. ¿Qué fuerza está de manera tangencial? La componente tangencial. Va a ser, ya listo, entonces nos quedaría así. Por lo tanto, simplifico y nos queda que la aceleración tangencial es G coseno de teta. Esa es la aceleración tangencial en un plano vertical. Entonces, mire, cuando está aquí... ¿Cómo, profe? Repita, no entendí esa parte. O sea, simplemente hice sumatoria de fuerzas tangenciales. Simplemente eso, hice sumatoria de fuerzas tangenciales. Entonces, mire, hacia acá estaría la aceleración tangencial. ¿Sí? Hacia ahí estaría la aceleración tangencial y la componente del peso, que en este caso está de manera tangencial. Y me dice que es mg coseno de teta. Ahora, vamos a suponer que ese teta es el mismo teta que hay de aquí a acá. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora miren, cuando está en este punto, ¿cuánto es el ángulo teta? En este punto.
Cero. 0, ¿verdad? Por lo tanto, aquí me queda masa gravedad coseno de 0, y eso es masa gravedad. Y si o no que aquí simplemente me queda la componente tangencial, es todo el peso. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando ya llega el punto de acá? ¿Cuánto es el ángulo? 90. No, 90. Y si no. yo pongo aquí el ángulo, me va a quedar gravedad coseno de 90. ¿Y cuánto es el coseno de 90? Cero. 0, ¿verdad? Por lo tanto, la aceleración tangencial, ¿cuánto nos queda? Cero. 0. Y asimismo, cuando ya llega hasta acá, en este punto, el ángulo, ¿cuánto es? Ya ha dado toda esta vuelta así. ¿Cuánto es ahí? 270. 270. ¿Y el coseno de 270? Cero. 0. Ya. Por esa razón, la aceleración en este punto de abajo y en el punto de arriba, la aceleración tangencial es 0. Y ahí es donde tenemos una aceleración mínima, centrípeta mínima, y una aceleración centrípeta máxima también. Que En los es, extremos solo tendríamos aceleración tangencial. en los extremos, no, en los extremos también hay aceleración centrípeta. En los extremos, o sea, aquí y acá hay aceleración centrípeta. Solamente donde no existe la aceleración tangencial es en el punto de aquí y en el punto de acá, o sea, la aceleración tangencial es mínima, siempre y cuando se trate de un plano vertical. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ya, Sí, listo. profe, Sí. clarísimo. Listo. Ya, igual esto de aquí incluso yo me acuerdo que hice para explicar la tensión máxima y tensión mínima en un ejercicio en clase. Y ahí expliqué tensión máxima y tensión mínima. Listo. A ver, mire, por aquí hay un ejercicio que está medio, o sea, es medio lámpara porque me pide que deje todo expresado. Me avisan si ya Vamos a ver copiaron. vamos a ver cantidad de movimiento. Eso no va a la lección, tengo entendido. Mañana solo es trabajo y energía, profe. Y potencia. Ya, sí tengo ejercicios también de eso. Aquí tengo un ejercicio que es medio lámpara y yo vi que lo tomaron en una prueba. O sea, pero es el de desarrollo. El ejercicio de desarrollo. Tiene que dejar todo expresado. Me avisan para poner el siguiente ejercicio. De Juan, profe. Mira, este ejercicio no sé si lo han visto. Sí. Y me dice que calcule el trabajo de la fuerza F. Lo que me pide. Calcule el trabajo de la fuerza F. Eso se puede hacer por conservación de energía, ¿no, profe? Sí, es más sencillo hacerlo por conservación de la energía. Mire, si nosotros Pero hay una aplicamos, fuerza. sí, hay una fuerza y es de la que me están diciendo que calcule el trabajo realizado de esa fuerza. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular ese trabajo de la fuerza? Vamos a aplicar conservación de la energía para un punto cualquiera. Para un punto cualquiera, o a ver, aquí me dice cuando no vamos a calcularlo aquí, cuando el ángulo sea teta, ¿ya? Un punto cualquiera. El ángulo sea teta, justo aquí. Listo. En ese punto, nosotros simplemente vamos a tener lo siguiente, aplicando conservación de la energía. Conservación de la energía. Pero, profe, no actúa una fuerza externa.
Claro, pero, o sea, aplicamos la de variación de energía mecánica, o sea, sería la ecuación de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y ya sabemos que por aquí está la fuerza de fricción y cualquier otra fuerza externa que realice trabajo, En este caso, la fuerza de aquí realiza trabajo. No, siempre es perpendicular al desplazamiento. La fuerza de aquí. Ah, no es así, es así. Sí, sí Es realiza así, ¿verdad? trabajo. Sí, por lo tanto deberíamos considerar eso. O sea que si nosotros hacemos variación de la energía mecánica y es lo único que tenemos, debería ser igual al trabajo de la fuerza F. ¿Sí o no? La del resorte, profe. Sí, profe. Ya listo. Y ahí, aquí la tendríamos. Aquí tendríamos energía mecánica al final menos energía mecánica al inicio es igual Inicio. al trabajo de la fuerza F, ¿verdad? Ya listo. Y una vez que nosotros ya tenemos eso, podemos realizar el ejercicio, ya planteado eso. Porque nosotros podemos decir, a ver, energía mecánica al final sería gravitacional al final, más elástica al final, más cinética al final, menos gravitacional al inicio, más elástica al inicio, más cinética al inicio. Y eso es igual al trabajo de la fuerza F. Listo. Así es como tendríamos. ¿Está claro hasta ahí? Confirme. Sí. Ya, listo. Entonces, ahora sí, empezamos nosotros a ver qué nomás tenemos y qué no. Yo voy a establecer que este es mi y igual 0. Porque aquí mataría dos pájaros de un solo tiro. Cuando el bloque está aquí, ¿verdad? Cuando el bloque está aquí, me está diciendo que la longitud es sin estirar. ¿Sí o no? Por lo tanto, si hay longitud sin estirar, este es el punto de inicio. El punto inicio. ¿Sí? En el punto inicial. Como me dice que está sin estirar, ¿verdad? Yo, ¿qué digo de la energía elástica en ese punto? Al inicio. Vale 0, ¿no? Vale O sea, 0, ¿verdad? ¿Y qué digo de la gravitacional en este punto? Si estoy en y igual 0. Vale 0. Vale, 0. Vale 0, ¿verdad? Ahora, en los puntos de acá, miren, este ejercicio yo vi que por ahí un profesor lo hizo y dijo que consideren velocidad constante. No sé si alguien ya lo hizo y le dijeron eso, que considera velocidad constante. Pero, nosotros no lo vamos a hacer así, ¿ya? Nosotros lo vamos a hacer normal. ¿Sí? Profe, si fuera así, velocidad constante, la energía inicial se cancela con la final. La cinética. Mandé. La cinética inicial se cancelaría con la final, si fuera velocidad constante. Sí, si fuera velocidad constante, entonces se eliminan la cinética, porque la energía cinética al final es igual a la energía cinética al inicio. Entonces, como se están restando, se van. ¿Sí? Profe, Dígame. y en inicio el bloque no se mueve, ¿verdad? No, dice. Ya, listo. O sea, yo podría decir, que el bloque, como no me dice nada, dice se varía lentamente la fuerza para mover un bloque. O sea, se varía lentamente la fuerza para mover un bloque. Y tiene sentido, porque, a ver, quiere decir que si estás sin estirar y se utiliza esa fuerza, quiere decir que inicialmente el bloque, ¿en qué condiciones estaba? Reposo. En reposo, ¿verdad? Entonces, por eso también podríamos decir que esto aquí es igual a 0, ¿sí o no? Entonces nos queda que el trabajo de la fuerza F es igual a la gravitacional al final más la elástica al final más la cinética al final. ¿Sí? Y ahora, una vez que usted ya tiene esto de aquí, ya puede realizar cada uno. Ahora aquí la gravitacional, que sería masa, gravedad, altura final, más un medio de K,
por x al cuadrado, ya sabemos que x es la deformación, más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí está claro? Sí. Ya, listo. Entonces, con eso de ahí nosotros podemos calcular. Primero necesitamos esta altura. ¿Cómo calculamos esa altura h? Tenemos que dejarlo en función de a. Sería algo así, ¿verdad? Esto es a, esto es h. Y esto de aquí es teta. Entonces, si nosotros dejamos esto, h, en función de a, h sería igual a seno de teta. ¿Sí está claro por qué o lo hago más detallado? Sí. Sí está claro, Sí, ¿verdad? está claro. O sea, utiliza seno y despeja y ya está. Listo, ya tenemos eso. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo hallo esta deformación del resorte? Longitud de arco. Longitud de arco. Exacto, longitud de arco. ¿Por qué? Porque lo que se vaya a deformar el resorte es lo que va a recorrer de manera tangencial a esta circunferencia. Esto de aquí. Este recorrido. Ese recorrido, ese que nosotros le llamamos longitud de arco, también viene a ser X para el resorte, o sea, la deformación. ¿Sí? ¿Y cómo hallo yo esa S? La longitud de arco es S es igual RT. a teta por R. ¿Y cuánto vale R? En este caso vale A. Entonces sería A por teta. Eso es S. ¿Sí? Y en este caso, X también va a ser A por teta. Entonces ya tengo casi todos los datos. Listo. Ahora sí, aquí me quedaría masa, gravedad, la altura final. ¿Cuánto es la altura final? A seno de teta más 1/2 de K por A teta al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda o está todo bien? Sí, profe, ¿el movimiento empieza con el resorte, está comprimido o cómo? No, el movimiento empieza cuando el resorte está sin estirar, aquí lo dice. O sea, desde aquí podríamos establecer desde que está sin estirar hasta cualquier ángulo teta que esté el resorte. Pero entonces, ¿cómo se va, cómo se dice, elongar el resorte si no se lo comprime para que ejerza su fuerza? Ya, es que en este punto está sin estirar, mire. Y yo estoy deformando el resorte al jalar de él, ¿sí o no? Al jalar el bloque con esa fuerza F, estoy estirando el resorte. Por eso lo estoy deformando, o sea, lo estoy, en este caso, Ah, el bloque está pegado al resorte. exacto, estoy estirando el resorte, no lo estoy comprimiendo. Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí, sí. Ya, listo. Profe, también se lo podía haber hecho con trabajo neto. Sí, también se lo podía hacer con trabajo. Pero ahí sí es un poquito más extenso. Si quieres hacemos por trabajo, pero es más extenso. Listo, entonces aquí me queda masa, gravedad por A por seno de teta, más 1/2 de K por A al cuadrado, teta al cuadrado, más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora nosotros podríamos encontrar esa velocidad y dejarla en términos a la final de la normal o cosas así, sino que, bueno, ya sería un poquito más extenso. Avaricia. ¿Sí o no? Pero, o sea, ya ahí depende de cada uno. Si ustedes quieren esto de aquí encontrarlo, o sea, podrían decir, a ver, aquí tengo una normal. Y hacia acá tengo vamos a decirle un peso. Y asimismo acá tendría un peso. Vamos a decir este peso en Y y este de aquí peso en X. ¿Sí? Pero ahora, como hallo cada ángulo es la situación. Porque este sería el peso. Ahora, si aquí hay teta, ¿dónde hay teta? ¿Aquí o acá? Con el eje X. Con el eje X, ¿verdad? Ahí hay teta, con el eje X, ya. Dicen.
¿Sí está claro? Sí, por la Z. Sí, por la Z, ¿no? Chéverísimo. Si ustedes hacen ahí el método de la Z y toda la cosa. ¿Sí? Listo, entonces si ahí ustedes ya quieren, pueden hallar el peso en X, que en este caso sería masa gravedad coseno de teta, y el peso en Y, que sería masa gravedad seno de teta. Eso ya es geometría. Ya. No, Tiffany, no es siempre de ese lado el ángulo. O sea, en este caso es de ese lado porque, bueno, aplicamos, o ustedes tienen que aplicar ahí congruencia, proyecciones de líneas y todo eso para poder determinarlo. Mire, vamos a hacerlo ya, porque ya sé, yo sé que les puede quedar dudas. Vamos a hacerlo. Mire, usted va a hacer lo siguiente. Se supone que este de aquí es el peso en X. Este de aquí es el peso en Y. Y ahora aquí hay un ángulo teta. Si yo trazo una línea vertical de esta manera, ¿sí? Justo aquí está el peso. Aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entre peso y esa línea vertical. Entonces, si aquí hay teta, yo voy a decir que aquí hay alfa. Entonces, teta más alfa, ¿cuántos grados deben sumar? 180. 90. 90. Ah. 90, porque acá están los otros 90 y ahí están los 180 del triángulo. Ahora, entre el peso en Y y el peso en X, ¿cuánto debe haber aquí? 90. 90, ¿verdad? Y si aquí ya tengo alfa, ¿cuánto me hace falta para llegar a 90? Zeta. Teta. Y ahí está el ángulo teta que hemos puesto aquí. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros tendríamos que aplicar la geometría. Listo. Entonces, ahora sí. ¿Ha quedado alguna duda respecto a este ejercicio? O sea, a veces los ejercicios se ven como que bastante complejos porque por el dibujo, cositas así. Profe, ahí no aplica el método de me quiere y no me quiere. Ah, o sea, sí, si quieren también lo pueden aplicar. En este caso, si quieren también lo pueden aplicar. Explique, ¿cuál es ese método? Soy nuevo. A ver, déjenme ver cómo podemos aplicar aquí el método. O sea, aquí no sé si como que les sea demasiado útil, pero normalmente sí lo es. O sea, ustedes lo que hacen es extender, por ejemplo, esta línea la he extendido. Mira, esta línea la voy a extender. Y aquí voy a trazar una línea horizontal. Y ahora sí. Ahora aquí tengo el peso. Y acá voy a tener, vamos a decir que un peso en Y. Y acá voy a tener en cambio un peso en X. ¿Sí? Ahora voy a extender también la línea del peso. Y voy a comenzar a extender las otras, que sería la de acá, que está en la misma dirección de la fuerza, miren. Esta es la fuerza. Y ahora el de acá también. ¿Sí? Listo. Ahora el truco aquí, el truco aquí es hallar un ángulo que ustedes puedan conocer. Por ejemplo, entre esta línea y la horizontal, ¿qué ángulo están formando? Entre esta línea y la horizontal. Teta, ¿verdad? Y esta horizontal ¿es o no es paralela a la de acá? O bueno, al menos debería ser paralela. Por lo tanto, aquí da teta también. Y yo empiezo a decir ahí, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y donde le coincida me quiere, ese es el ángulo que usted tiene. ¿Sí o no? Por lo tanto, justo aquí, que es el que me interesa, está me quiere. Por lo tanto, ¿qué ángulo va aquí? Teta. Teta, y ya está.
Y ya está. Profe, ¿Sí? repita esa parte, por favor. ¿Cuál parte? ¿Cómo puso los vistos? Se pone en un ángulo que ya esté. Por ejemplo, aquí entre la horizontal y esta línea hay teta. Entonces, entre esta misma línea y esta horizontal tiene que haber también teta, ¿verdad? Ya, pues ahí usted comienza en cada uno de los espacios. Desde ahí comienza. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y donde usted diga que lo quieren, aunque no sea verdad, va a poner que es el ángulo teta. Por ejemplo, aquí hay teta, aquí hay teta, aquí hay teta. ¿Sí? Ya. Gracias, profe. Ya, eso igual sí les puede servir porque muchas veces en trabajo y energía también hay que aplicar dinámica. Pero solo cuando son perpendiculares todos los ejes. Usted tiene que tratar de hacerlos perpendicular. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Tiene duda? Vamos. Miren, vamos a hacer un ejercicio de 1, 2, 3, 4 literales. Me avisan cuando ya hayan copiado el de aquí, por favor. A ver, miren. Miren, este ejercicio de acá, sí es bastante chévere, porque tiene bastantes cosas. Voy a necesitar espacio, eso sí. A ver, dice, un carrito de masa M, 10 kilogramos, parte del reposo desde el punto A, situado a una altura de H igual a 10 metros, y desliza por la pista con 2 círculos de radio 1 metro, como se muestra en la figura. La fuerza de roce es despreciable en todo el trayecto, menos en el tramo horizontal, comprendido entre los puntos B y D. La longitud es L igual 2 metros, el coeficiente de roce cinético, y tenemos el coeficiente de roce cinético. Pero, ¿qué pasa con ese coeficiente? Solo actúa de B a D. Un intervalo de la gráfica. Actúa de B a D y también está dependiendo de alguien, ¿verdad? De la posición y un ángulo. No, ¿qué A? Alfa. Está dependiendo de... Lo normal. Está dependiendo de X, el recorrido, ¿sí o no? Es el recorrido que haga. Entonces, cuando ya lleguemos a ese punto va a haber un problema. Se va a haber un problema ahí porque ya ahí yo no puedo simplemente usar el trabajo de la fricción es igual a μ por la normal, por la distancia y ya, y se fue. No, en ese caso no, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver en el punto A. El punto A. Del punto A al punto B. Me está diciendo que calcule la velocidad en el punto B y también calcule la velocidad en el punto D. Hasta acá. También en C y en E. Ya me están pidiendo la velocidad en este punto, en el punto de aquí, en el punto de acá y en el punto de acá. Ahora mire, yo asumo que el carrito va de esta manera. ¿Sí? O sea, es lo más coherente. ¿Sí o no? Así. Listo, entonces, mire, si yo aplico conservación de la energía, yo diría que la energía en B es igual a la energía en A. ¿Sí o no? Sí, pero... 1 medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado es igual a la masa por la gravedad por la altura en A. Entonces, esto se va y esto se va. Y la velocidad en B al cuadrado es igual a 2 gravedad altura en A. Por lo tanto, la velocidad en B es igual a la raíz de 2
por la gravedad, que es 9.8, y por la altura en A. La altura en A ya me la están dando. Es H mayúscula, que mide 10 metros. Entonces, ¿cuánto sale todo eso de ahí? 14 me sale. 14. Confirmado 14. Confirmo. 14 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad en A. Perdón, la velocidad en B. Listo. Ahora, también deberíamos calcularla en C. Y podríamos calcularla ahora mismo, porque mire, si la energía se conserva antes de que ingrese a este punto, quiere decir que la energía en B es la misma energía en C. ¿Sí o no? Sí, no hay roce. No hay roce. Pero también puedo decir que la energía en C es igual a la energía en A. ¿Por qué? Porque la energía se conserva. ¿Sí o no? Entonces puedo decir eso. La energía en A es igual a la energía en C, porque se está conservando. Entonces, masa, gravedad, altura en A es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Solamente que ahora voy a tener un problemita. O bueno, voy a tener una energía extra en C. ¿Cuál es esa energía extra? La potencial gravitacional. Exacto. Sería masa, gravedad, altura en C. ¿Por qué eso? Porque recuerden que nosotros siempre ponemos el nivel de referencia en el punto más bajo. Entonces esto sería Y igual a 0 metros. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar lo siguiente. Miren. Aquí me queda 1/2 de la masa por la velocidad en C al cuadrado es igual a masa, gravedad, altura en A. Y menos masa, gravedad, altura en C. Todas las masas se van y nos queda que la velocidad en C al cuadrado es igual a gravedad, altura en A, menos altura en C, y ese 2 pasa acá a multiplicar. Por lo tanto, la velocidad en C es 2 por 9.8 por la altura en A, que es 10. ¿Y cuánto es la altura en C? 2. 2, ¿verdad? Entonces sería menos 2. Y le saco la raíz. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me queda la velocidad en C? Ah, por si acaso, es 2 porque recuerden que como el radio es 1, aquí hay 1 metro y aquí hay otro. Por lo tanto, aquí sería 2 metros. ¿Sí? 12.52. Confirmo. 12.52 52. metros sobre segundo. Ya listo. 12.52 metros sobre segundo. Ya, listo. Hasta ahí, ¿alguna duda con lo que hemos realizado hasta el momento? Profesor, una pregunta. Dígame. También pudo haber calculado la energía en A igual a C y no pasaba nada, o se presenta algún problema. ¿La energía en B, perdón, la energía en B es igual a la energía en C, o se presenta algún problema de esa forma? A ver, mire, si la energía en B es igual a la energía en C, yo acá ¿qué dije en cambio? Que la energía en B, ¿a quién es igual? A la energía en A. Entonces esto es igual a la energía en A. Entonces yo puedo decir que esto es igual a lo de acá y no hay problema. Ah, ¿Sí? ya. Es lo mismo. Sí. Profe, no se puede aseverar que la energía cinética en el punto más alto, o sea, en el C, no, la energía cinética no sería 0. ¿Por qué 0? No sería como un efecto así como cuando se lanza hacia arriba y en el punto más alto su velocidad es 0. No, porque en este caso es una trayectoria circular. Lo que sí puedo decir que en ese punto, ¿qué sucede con esa rapidez? Con este valor de la rapidez. El más bajo. Mínimo. Es el mínimo. Eso sí podría estar asegurando. Pero yo no podría decir de que en ese punto es 0. Porque si fuera 0, ¿qué sucede con el carrito en ese punto? Se cae. Y no es ese el caso. ¿Sí? Fuera 0 en Una caída pregunta. libre, no en circular, ¿verdad? Ah, exacto, eso es en caída libre, no en circular. Una pregunta. Primero pasa 2 veces por C o es por B o es mi idea. Debería ser así, que pasa así, va por A,
pasa en B, sube, pasa en C y vuelve a pasar en B para ir a D. Porque se supone que es una montaña rusa, más o menos así el carrito, ¿sí o no? Tiene la misma velocidad en ambos puntos. O sea, cuando pasa por B en primera vez y después. Debería, ¿por qué? ¿Por qué va a tener la misma velocidad? Porque la energía se está conservando. Sí, la energía se está conservando y hasta ese momento todavía no ha tocado el tramo donde hay fricción. Por lo tanto, si no ha tocado el tramo donde hay fricción, quiere decir que las fuerzas no conservativas no han realizado ningún trabajo. ¿Sí? Confirme. Bueno, ya si no me dice nada, voy a asumir que está claro. Ahora, mire, pasa por B y se va hasta D, o sea, en ese tramo. Por lo tanto, yo quiero calcular ahora la velocidad en el punto D. Para eso, yo aplico variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Si estoy diciendo que esto de aquí es y igual 0, ¿verdad? Si estoy diciendo que esto aquí es y igual 0, en el punto B y en el punto D tengo energías gravitacionales. No, ¿verdad? Cinética. Exacto, solamente cinética, o sea, sería cinética en D menos cinética en B es igual a el trabajo solamente de la fricción, porque tengo alguna otra fuerza externa. No. No, ¿verdad? Entonces aquí nos queda 1/2 de la masa por la velocidad en D al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado es igual a el trabajo de la fricción. El trabajo de la fricción, ¿qué sería? La integral de F por Fricción D. por de L o de X, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces aquí me queda 1/2 de la masa por la velocidad en D al cuadrado menos la velocidad en B al cuadrado. Y eso es igual a... Ahora, si hacemos producto punto, aquí nos va a quedar que ¿cuánto es el ángulo entre la Profe. fricción? Dígame. ¿Por qué le puso que variaba la fuerza de fricción? Estoy aplicando la integral, porque aquí nos va a quedar mu por la normal, por el diferencial de x, por el coseno de 180, porque la fricción estaría apuntando. Exacto. En este punto tendríamos fricción hacia acá. Profe, ¿y por qué integramos? ¿No podemos poner una vez que mu por n, la normal, por delta x, por coseno del ángulo? Porque es variable, bro. Depende de la distancia. Exacto. Sí, mire, aquí está. Es alfa por x. Por eso. La trampita del ejercicio. Sí, esa es la trampita del ejercicio. Sí, está claro. ¿Sí? Entonces la integral de la fricción solo aplica para coeficientes new variables, ¿no? Pero puede ser que la fuerza también sea variable. Hay una fuerza de que esté variando o algo así, que influya en Cuando la la fricción. fuerza depende, cuando la fuerza está en relación a algo, a una variable, Sí, ¿verdad? exacto. Por ejemplo, ¿qué pasa si tuviera yo esto? Una fuerza así. Fuerza igual a 50x cuadrado. Los que están conmigo, ya vimos este ejercicio así y dice 27 grados. Entonces, como la fricción se define como mu por la normal, yo voy a tener así una normal, voy a tener acá un peso y voy a tener una fuerza de esta componente, fuerza en Y, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, me queda normal menos fuerza en Y menos masa gravedad es igual 0 y me queda que la normal es igual a la fuerza en Y más la masa gravedad. Y ahora la fuerza en Y es F seno de 27 más masa gravedad. Y aquí es donde le digo, mire, en este caso, la fuerza, ¿cuánto es? 50x al cuadrado seno de 27 más masa gravedad. Y mire, o sea, he hecho todo esto para llegar a este punto. En este caso, la normal, ¿está o no está variando? Sí.
Sí está variando. Está variando con respecto a X. Exacto, con respecto a X. Entonces ahí se aplica la integral. O sea, en conclusión, usted tiene que ver si es que alguna de las variables de la fricción están, como valga la redundancia, variando. ¿Sí? Sí, o sea, uno de los términos de la fricción tiene algo que vaya variando acorde a la posición o acorde al tiempo, a lo que sea que vaya variando, usted tiene que verificar eso. ¿Sí? Entonces, si es así, aplica la integral. Pero ya sabemos que si los términos, tanto del coeficiente como la normal, son constantes, entonces aplicamos simplemente mu por normal por la distancia y muere el asunto. ¿Sí está claro? Sí, ese ejercicio es tipo, empuja una caja por un piso de cemento y luego de ese piso de cemento se acaba y entra un terreno de tierra. Pues sí. Sí, más o menos así. Ya, listo, entonces aquí nos sale menos 1 y aquí nos queda 1/2 de la masa por la velocidad en d al cuadrado menos la velocidad en b al cuadrado es igual a la normal. ¿La normal está variando? No, SMG. No, solo No, X. De X. Exacto, o sea que me queda u de x menos la normal, pero la normal es menos masa gravedad. ¿Sí? ¿Sí está claro por qué la normal es menos masa gravedad o lo hago acá? No, sí está claro. Sí, está claro. Ya, Ahí listo. se va esa masa ahí. Y mire, para mí este es el punto 0 y este es el punto 2 metros. Por lo tanto, ¿de dónde hasta dónde voy a integrar? 0, 2. De De 0 0 a 2. Exacto, de 0 a 2. Y ahora la masa y la masa se van. Listo. Y aquí me queda velocidad en d al cuadrado menos velocidad en b al cuadrado es igual a menos 2 gravedad integral del coeficiente. El coeficiente es Euler elevado a la alfa x de x evaluado de 0 hasta 2. Así sería, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí. Listo. Y recuerden que la fricción, o sea, porque por ahí me está preguntando, es mu por la normal. De ahí sale esta n, o sea, es la normal. ¿Sí? Listo, entonces ahora sí. Ya con esto nos queda velocidad en d al cuadrado menos velocidad en b al cuadrado es igual a menos 2 gravedad. ¿Y cómo se integra esto de aquí? Ahí sí. Cambio variable. Sobre alfa. Euler a la alfa x sobre alfa, ya por ahí lo dijeron, de 0 a 2. Por si acaso, cuando ustedes tengan una función Euler elevado a la alfa x, esto es igual a, la derivada de esto con respecto a x, es igual a alfa por Euler a la alfa x. ¿Sí? De esa manera. Mire, cuando usted... Exacto. Cuando usted integra, entonces lo contrario. ¿Sí? Cuando usted integra es lo contrario. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ahora usted le aplica una integral aquí? De ambos lados. La integral con el diferencial se va y me queda Euler a la alfa x es igual, este alfa como es constante sale y me queda Euler a la alfa x. Entonces despejando aquí me queda que la integral de Euler a la alfa x, ¿cuánto es? Euler a la alfa x sobre alfa. ¿Sí? Sí puede salirle la pregunta por si acaso, porque yo vi que salió en una prueba. Claro, fue una pregunta de desarrollo, pero claro que era cuando todavía era presencial. Pero puede ser, así que por las integrales, ahí sí, yo creo que quizás deberían decirle, porque yo tengo entendido que algunos todavía no ven integrales. Yo sé que algunos a la final están como que viéndola por segunda, o ya vieron una variable, y hay otras personas que recién la están viendo y por una variable recién van por derivada. ¿Sí? Listo. Entonces ahora sí, aquí nos queda que la velocidad en d al cuadrado menos la velocidad en b al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad en b al cuadrado? Sería 14 al cuadrado. Sería 8... 196. 196, ¿no? Menos 2 por 9.8. Y ahora aquí nos va a quedar... este alfa puede salir, ¿verdad? Porque es constante. Entonces lo puedo poner acá.
Ese alfa puede salir. ¿Y cuánto vale alfa? 0.1. Y aquí me queda Euler elevado a la alfa, que vale 0.1 por 2 menos Euler elevado a la. ¿Cuánto me queda de esto? Sería 0, ¿verdad? Y Euler elevado a la 0, ¿eso cuánto es? 1. 1. Por lo tanto, la velocidad en D va a ser igual a 196 menos, ¿cuánto me queda esto de aquí? Menos 196. Esto de aquí. Sí. Sí. Menos 100, así debería ser. Menos 196. Euler a la 0.2 menos 1. Ya listo. ¿Y de ahí qué debo hacer? Sacarle la raíz. Sí, porque aquí tengo velocidad en del cuadrado. O sea, simplemente lo que hice es esto que está restando, lo pasé a sumar. Aquí está. Y esto lo dejé igualito, solamente que ahora ya multipliqué y todo lo que sea necesario. Entonces, ¿cuánto sale en eso? Todo esto. $12.35. 12.35 metros sobre segundos. Listo. Entonces, esa sería la velocidad en D. Si vieron que ya la velocidad, calcular la velocidad en D, sí ya estuvo como que un poquito más, más divertido, ya digámosle así, más divertido. Sí está claro entonces. Tengan cuidado con ese tipo de ejercicios en que se aplican las integrales, porque ahí es donde la mayoría se sabe caer. Me avisan cuando terminen de copiar porque necesito pizarra. Profe, ¿podría explicar esa integral de nuevo? Es que se me fue el internet justo ahí. Ya, pero ya mismo. Déjenme que terminen Ya, de copiar, ¿ya? Terminen de copiar, denme 2 minutitos que tomo agua y vuelvo.
Ya, listo. A ver, vamos a calcular ahora el literal número, el literal C. Ya, vamos a calcular aquí el literal C. Voy a borrar esto de aquí. A ver, listo. Si calculamos el literal C, dice, calcule la altura a la que es capaz de ascender el carrito cuando se detiene en el punto F. Me están Una diciendo, pregunta, profe. dígame. En el punto, del punto D al punto E, ¿puedo volver a utilizar conservación de energía para la velocidad en E? Exacto. Sí, del punto D al punto E puede volver a utilizar la conservación de la energía porque ya está pasando el trayecto donde había la fricción. Se supone que hasta aquí era, ¿no? Y entonces esto va así. Entonces, de aquí hasta acá no hay pérdida, no hay disipación de energía, o sea, no se convierte en alguna otra cosa, sino que se mantiene la energía mecánica, se conserva. ¿Sí? Sí. Ya, listo. Y entonces ya haríamos esto, ¿no? De aquí hasta acá, y justo en este punto dice que se detiene. Si en este punto se detiene, la energía cinética, ¿y cuánto es? 0. 0, porque no hay movimiento. ¿Sí o no? Entonces, ahora sí, yo podría decir que la energía en F es igual a la energía en D. ¿Por qué digo esto? Porque le pregunto, en el trayecto de D hasta F, ¿hay alguna fuerza externa que realice No. trabajo? No, ¿verdad? No hay ninguna fuerza externa que realice trabajo. Por lo tanto, aquí tengo masa, gravedad, altura en D es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en D al cuadrado. Y lo pongo directamente, ¿por qué? Porque en D, como estoy sobre el suelo, sobre mi nivel 0, no tengo energía gravitacional, pero sí tengo energía cinética. Y no nombro para nada la energía elástica porque no hay ningún tipo de resorte aquí, por eso ni le paro bola. Pero en cambio en F, aquí es F, sí, en F me está diciendo que se detiene, por lo tanto, si se detiene, lo que sí voy a tener aquí de ley, como hay una altura h, voy a tener energía potencial gravitacional, sí, pero no voy a tener cinética. Entonces, esto de aquí se va, esto de aquí se va, y me queda que la altura en F es velocidad en D al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cuánto es la velocidad en D al cuadrado? Sería 12.35 al cuadrado sobre 2 por 9.8. ¿Cuánto me queda eso? 7.78. 7.78 metros. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí o hay alguna duda? Confirmen. Profe, hay gente que quiere entrar a la sala, pero ya no puede porque creo que solo tiene el límite de 100 personas. Sí, ya llegó al límite, ya no se puede. Profe, ¿dónde va a estar la grabación? Voy a ver si la subo a YouTube ya, para que todos la puedan ver ya mismo. ¿Cuál es el canal? Ya mismo les paso el canal. Está bien. Profe, ¿usted es íntegro derivando? Sí, yo soy íntegro derivando. Uy, yo soy su fanático, profe, desde 2010 lo sigo. No sé si Jordan... Cuidado, profe, ese man. Jordan está aquí, Salina. ¿No está Jordan Salina? Simón, Simón. Pásame el link del canal para reenviarlo. Voy. Ya. Igual tienes el chat cerrado aquí en Zoom. Ah, con razón. Ya ahí está. Ya listo. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? No tenemos ningún problema.
¿Desean que hagamos el literal D o pasamos a otro ejercicio? Confirmen. Ya, otro, ese ya está facilito. Claro, pero ya cuando ya uno ya lo ve y ahí ya ese O sea, simplemente sería, Carpintería mía. Claro, pues ya simplemente reemplazan la que estaba ahí y ya y se fue el ejercicio. o sea, sería de volver a encontrar la velocidad en D y luego lo que repetimos un rato, ¿no? Ajá, Ya. ya listo. A ver, veamos la de acá. Profe, Avi, dígame. ahí se podía haber hecho cogiendo el punto A y el punto F. El punto A y el punto F. Sí. Buena pregunta, sí, muy buena pregunta, porque puede que uno se confunda por eso, o sea, pero a ver, mire, o sea, lo voy a explicar, pero por si acaso no vaya a pensar que estoy como que haciendo atraso o algo, pero puede darse el caso de que, mire, para que yo pueda utilizar desde el punto A hasta el punto F, conservación de la energía, quiere decir que o esta nota va volando y llega a F, puede ser, o aquí, el coeficiente de fricción cinético sea 0. ¿Por qué? Porque se supone que el carrito está haciendo este movimiento, mire, este trayecto. Ese es el trayecto que está haciendo el carrito. Por lo tanto, la energía, cuando ya no se conserva en este punto, aquí se disipa energía. Se disipa energía o se pierde energía. Podría decir que se transforma. Normalmente la energía cuando se disipa se transforma en calor, aunque puede transformarse en luz o también se puede transformar en sonido. ¿Sí? Profe, ¿cómo dijo que se hacía el literal D? El literal D. Dice qué altura alcanzará el carrito si se cambia el coeficiente alfa igual a 3.76. O sea, si es que se cambia alfa igual a 3.76, esto de aquí no cambia, mire. De A a B y de B a C no cambia. Lo que usted tendría que hallar es entre B y D, la velocidad. Porque si el coeficiente de fricción cambia, mire, el alfa está aumentando, ¿verdad? El alfa está aumentando. Sí. Y como es exponencial, el coeficiente de fricción es exponencial, es Euler a la alfa X. Si yo aumento este término de aquí, ¿qué sucede con el coeficiente de fricción? Si esto aumenta. Grande. Esto también aumenta, ¿verdad? Y si eso aumenta, como la fricción es mu por la normal, y esto está aumentando, ¿qué sucede con la fricción? También aumenta. También aumenta. Listo, ahora. Y aquí viene, como la fricción está aumentando, ¿verdad? Todo esto de aquí es lo que hizo el trabajo de la fricción. Como la fricción aumentó, quiere decir que entonces la velocidad con la que llega D, ¿qué va a ser? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si Mucho tiene más mayor. Va a disminuir, ¿verdad? O sea, la velocidad en D va a disminuir. Y si la velocidad en D disminuye, la altura en F, ¿qué sucede también? Disminuye. ¿Sí? La altura en F disminuye. ¿Sí está claro? Confirme. Sí. Ya, listo, ya. Eso es lo que sucede, ¿sí? Profe, ¿y Sí. si se usa la fórmula que está ahí? Delta E igual a trabajo no conservativo. Claro, o sea, ahí sí podría hacerlo. Por ejemplo, si usted quiere usar directamente como que de A hasta F, sí podría hacerlo. Podría hacerlo, pero considerando el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Y cuál es el trabajo de las fuerzas no conservativas? Todo lo que le salga aquí. Todo lo que le salga aquí. Sí, acá está. Sí, usted sí podría hacer eso, o sea, sería la variación, vamos a ponerlo por acá.
la energía en F, o sea, la variación de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, la energía en F menos la energía en A es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y veamos por qué. Porque, a ver, mire, yo sé que la energía en A es igual a la energía en C y eso es igual a la energía en B. Eso yo lo sé. ¿Por qué? Porque en esos tramos no se pierde la energía, ¿verdad? Ahora, una vez que pase por acá, que ya pase de B a D, yo sé que la energía en D es igual a la energía en E y eso es igual a la energía en F. ¿Sí o no? Mire, esto de aquí, la energía es igual. Y en lo de acá, también la energía es igual. ¿Estamos claros, sí o no? Hello. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Con ese man. Qué loco. ¿Es lo que clase de inglés o de física acá? Ay, bueno, ya. Listo. Eso es lo que le decía. Ya. Y yo van por gusto. No, ni vi quién era, la verdad, ni vi, pero me dio risa. Perdón, fui yo. Gracias. Yo pensé que me iba a hacer la de YouTube, de que ahí me comenzaba a poner música o algo. Pero ya, a ver, listo. Entonces, como les decía, yo sí podría hacer eso. Yo sin problema alguno lo podría hacer. Porque, mire, si yo voy a calcular lo de aquí, va a ver por qué le digo que se puede hacer eso. La variación de energía mecánica es igual al trabajo de la fricción directamente. Ya voy a ponerlo así. Sería la energía en B menos la energía en D. Bueno, al revés, perdón. Aquí es al revés. La energía en D menos la energía en E. La energía en B es igual al trabajo de la fricción. Y listo, ahora, ¿yo qué le había dicho? Que usted puede decir directamente, la energía en A es igual a la energía en F, o sea, no, la energía en F menos la energía en A es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, esto, que es lo que alguien me preguntó. En este caso, la fricción. Yo podría decir que sí está bien, por si acaso, sí está bien y lo hace de golpe y no hay problema alguno, no tiene que estar haciendo por tramos ni nada. Porque yo aquí estoy diciendo que la energía en D es igual a la energía en E y es igual a la energía en F. O sea que yo en vez aquí de poner energía en D, ¿qué podría poner? Energía en E. Energía en E o también energía en F. En F, ¿verdad? Y es lo que está aquí. Y ahora, en vez de poner aquí energía en B, ¿qué podría poner? Energía en C o en A. A y C. Energía en A o energía en C, y es lo que está aquí. Entonces sí lo puedo hacer de golpe, puedo hacer un solo tramo. ¿Sí? Así que por eso no se preocupe. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Ahí se ve solo la pizarra, no se ve el WhatsApp. No. Ahí. A ver, por ahí vi uno. Vamos a hacer uno. Profe, Dígame. y si durante el sistema, durante todo eso, habrían varios tramos de fricción, habría que considerar todos, ¿no? Sí. Claro, pero si es que, por ejemplo, el tramo, si todos los tramos tienen el mismo coeficiente de fricción, pues lo hace de golpe y no pasa nada. El problema es cuando o varía la fricción o varía la normal. Perdón, cuando varía el coeficiente de fricción o cuando varía la normal. Ahí es cuando usted ya no lo puede hacer de golpe, sino que ya le tocaría hacerlo por tramos. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, en el caso que haya fuerzas externas, se le suma ahí donde está fuerza no conservativa. Claro, pero es que, a ver, recuerden que si yo les pongo aquí, un ratito que se traba la computadora. A ver, si yo tengo aquí, mira.
Vamos a hacer un paréntesis porque veo como que no les está quedando del todo claro. Mire, si yo tengo aquí una fuerza F con un ángulo θ y tengo aquí una fricción también, y me dice, qué sé yo, calcule el trabajo neto, calcule la rapidez después de un punto y todo ese tipo de situaciones, la variación de energía mecánica tiene que ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Ahora, entre estas fuerzas no conservativas, yo le dije que hay el trabajo de fuerzas externas y la más común, que es la fricción, el trabajo de la fricción. ¿Sí? Entonces, aquí me queda que la variación de energía mecánica es igual. Ahora aquí, ¿qué fuerzas tengo? Tengo el trabajo de la fricción y tengo el trabajo de la fuerza F. Porque la fuerza F está realizando un trabajo en este caso. Porque aquí nos va a quedar así. Mu por la normal, por la distancia, por el coseno de θ, más F por la distancia, por el coseno de θ. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y ahora, ¿qué coseno o qué ángulo forma este θ con la fricción? Se supone que si yo me estoy desplazando hacia acá, ¿verdad? Hacia allá es donde yo me estoy desplazando, y la fricción está hacia acá, ¿qué ángulo están formando? 180. Por lo tanto, el coseno de 180 es menos 1. Menos 1. Pero aquí, mientras el ángulo sea mayor, esté entre 0 y 90, pero no toque el 0 y tampoco el 90, o sea, se va a mantener esto, ¿no? Y ahora, ¿esto suma o resta? O sea, en este caso me queda así, menos mu por masa, gravedad, distancia, más fuerza, distancia, coseno de θ. Ahora, este ángulo vamos a suponer que sea igual θ, igual 27 grados, ¿ya? Entonces aquí me queda fuerza, distancia, coseno de 27, menos mu, masa, gravedad, distancia. Entonces, así es como usted calcula cada uno de los trabajos. Usted tiene que ir viendo el tipo de ángulo que formen. ¿Sí? Profe, ¿y si fuera sobre un plano inclinado y la Sobre- fuerza también forme un ángulo Ya, si con fuera, respecto a la horizontal del bloque? si fuera sobre un plano inclinado, ¿verdad? Y aquí tenemos un ángulo θ, y aquí tenemos un bloque, ¿no? Y usted me está diciendo que forma un ángulo θ, o sea, así. ¿Sí o no? No, que la fuerza, el vector fuerza también esté inclinado con respecto al bloque, como el ejemplo anterior. Ah, como el ejemplo anterior, o sea, que esté así. Vamos a ponerle acá una fuerza F. Así. El vector fuerza también inclinado, que también tenga otro ángulo. Ya, pues o sea, sería el caso de aquí, porque recuerden que los vectores yo los puedo desplazar, entonces puedo poner esa fuerza aquí, P, y la borro de acá. Y ahora, ¿cómo me muevo yo? Yo me muevo hacia acá. Este es mi desplazamiento. Hacia allá me estoy desplazando. Entonces, mire, entre el desplazamiento y la fuerza P, ¿hay o no hay un ángulo θ? Sí. Entonces, el trabajo de esa fuerza P va a ser igual a ¿qué cosa? A la fuerza P por la magnitud de ese desplazamiento por el coseno del ángulo que forme. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa para el trabajo de la fuerza F? La fuerza F, ¿qué ángulo está formando con el desplazamiento? Cero. 0, por lo tanto me queda F por el desplazamiento por el coseno de 0, y el coseno de 0 es 1. ¿Sí? ¿Está claro? Como el trabajo neto, ¿cómo sería? ¿Con cuál ángulo? El trabajo neto sería el trabajo de todo, pues. O sea, sería el trabajo de cada una de las fuerzas. Por ejemplo, el peso El también. trabajo neto es la suma de todo nomás, ¿no? Sí, es la suma de todos los trabajos. Sin El importar los trabajo, claro, sin importar los signos. Por ejemplo, si aquí le sale negativo, usted tiene que poner el negativo. O sea, siempre suma. Es la sumatoria de todos los trabajos de I igual a 1 hasta N, o también se define como la variación de energía cinética. Esto deberían tenerlo muy claro sobre el trabajo neto. Siempre es así.
Sí, Igual a la variación de la energía cinética en cualquier caso. sí. Profe, le hice una pregunta respecto a las curvaturas con fricciones. ¿Eso nos pueden evaluar? Curvaturas con fricciones. ¿Cómo curvaturas con fricciones? O sea, en un trayecto curvo que Por hay ejemplo, alguna... sí, ya. Y hay una fricción aquí. Sí, también le pueden evaluar eso. ¿Qué gráficas existen en este tipo de este tema de trabajo de energía? Ya mismo vemos esa gráfica ya. Ya, Profe, ¿y en el Sí. plano inclinado se considera la distancia que recorre el bloque sobre el plano inclinado o sobre el horizontal? Siempre es lo que recorre, así, lo que recorre. O sea, en este caso, si por ejemplo usted quiere saber cuánto ha recorrido de un punto a otro, no importa si va por una curva o lo que sea, usted suma eso de ahí, ¿sí o no? No importa si más allá hay una curva, usted tiene que sumar cuánto ha recorrido en esa curva. ¿Me hago comprender? O sea, la distancia. Exacto, la distancia. Por ejemplo, si yo estoy aquí, por ejemplo, y termino por acá, ya, termino por aquí, ya termino por aquí, por ejemplo, yo puedo llevar tanto este recorrido, y mire, tengo que sumar cada uno de estos trayectos, o sea, de aquí hasta acá, esta curva de aquí también la voy a sumar, y esto de acá, todo eso, ¿sí? Todo eso yo debo sumar. Y ese es el trabajo que voy a realizar. ¿Está claro? No podemos coger y trazar una línea. Así como No, porque eso sería un desplazamiento. Yo le estoy diciendo recorrido. Sí. Acuérdense, una cosa es desplazamiento, otra cosa es recorrido. En este caso puse desplazamiento porque hice una línea horizontal. Simplemente una línea, perdón, recta. Pero a ver, miren, ya vamos a hacer algo. Vamos a inventarnos un ejercicio. A ver, calcular la velocidad en la parte inferior de la curva. Calcular la velocidad en la parte inferior de la curva. ¿Qué más podríamos poner? Sí. La fricción, vamos a ver si la fricción es de... 3x cuadrado. Es que a ver, mire, si yo les pongo así, si yo le pongo de esa manera, normalmente cuando hay ese tipo de ejercicios, que casi no lo hay, o sea, yo no lo he visto, la verdad, o sea, yo lo he visto más en libros de Perú y todo eso, ahí sí he visto, pero hasta ahora en SPOL no he visto que han hecho eso. Y me dice que esta superficie es rugosa, ¿verdad? O sea que aquí hay fricción. Ya. Aquí lo mínimo, o sea, por la misma razón de que ustedes no todos han aprobado una variable y no todos, o sea, a la final algunos recién nos están viendo, deberían darle la fricción. ¿Cuánto es la fricción aquí? ¿Cuánto trabajo, o cuánto trabajo hace la fricción? ¿Me hago comprender? Ya, sí. Ya, sí. Porque si no aquí tendrían que desglosar esto y aplicar un integral que quede en función del ángulo. Pero se supone que a ustedes le hicieron aprender hasta integral de sustitución, más no integrales más allá de eso. Sí, exacto. La normal es diferente en todos los puntos, por eso, porque la normal es diferente en todos los puntos. Fíjese usted, ¿qué pasa si yo ubico el bloque aquí? Si yo ubico el bloque en un punto cualquiera, yo voy a tener aquí una normal. Una normal. Y hacia acá, ¿qué voy a tener? Un peso. Un peso, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahora, hacia acá, voy a tener, vamos a decir, un peso en Y. Y hacia acá voy a tener un peso en X. Y vamos a decir que aquí hay un ángulo θ. ¿Sí? Entonces, si usted se puede percatar, la normal va variando, ¿sí o no?
Conforme va bajando. Exacto, ¿por qué? Porque la normal es igual al peso en Y. Y ahora el peso en Y, en este caso aquí es igual, sería masa, gravedad, y como está el ángulo, no lo está tocando, sería seno de teta. Entonces aquí sería masa, gravedad, seno de teta. Esa es la normal. Entonces el trabajo de la fricción debería ser igual al coeficiente por la normal por el diferencial de X. Entonces el trabajo de la fricción, aquí lo multiplico por menos 1 en este caso, porque la fricción siempre va contraria al desplazamiento. Me queda menos mu por la normal. ¿La normal qué es? Masa gravedad. Masa gravedad. Masa gravedad, ¿verdad? Masa gravedad. ¿Qué más? Seno del ángulo. Seno de teta por 1 de X, ¿no? Listo. Y aquí está la situación de que usted aquí quiere integrar acorde a una posición. Pero usted, ¿qué tiene aquí? Hay que hacer un cambio variable. Exacto, podríamos hacer un cambio de variable, suponiendo de que esto de aquí es una superficie circular y aquí hay un radio R, ¿sí? Un radio R. Yo podría decir que esta parte circular, ¿cómo se calcula? El Teta por ángulo R. por el radio. Exacto, ¿verdad? Y eso es X, lo que va a recorrer, ¿qué cosa? La fricción. Entonces sería X igual a D por R. Y aquí es donde yo voy a derivar X con respecto a teta, y esto me queda simplemente R. ¿Por qué? Porque recuerde que si yo tengo 2X, por ejemplo, bueno, vamos a ponerle aquí, teta X, esto es como decir dy sobre dx, y si derivamos X, ¿cuánto me queda la derivada de X? 1 nada más, ¿verdad? O sea, me queda 1 por teta, eso es teta, que es lo que dice aquí, ¿sí? ¿Está El claro? rector como constante, entonces. Exacto, aquí está como constante, en cambio acá como está como variable lo he derivado. Por lo tanto, de X va a ser igual a R de teta. ¿Sí? Y ahora si usted eso viene y lo reemplaza acá y me queda que el trabajo de la fricción va a ser igual a menos mu, masa, gravedad, seno de teta, y el diferencial de X, ¿cómo se lo reescribe? R de teta, ¿sí o no? Entonces, el trabajo de la fricción es menos mu, masa, gravedad, R, seno de teta. Y ahora, ¿desde qué ángulo hasta qué ángulo? Aquí, inicialmente, ¿qué ángulo tengo? 270. No, o sea, a ver, inicialmente aquí, si usted va subiendo... 180. Cero, inicialmente hay 0, porque a ver, se supone que el peso en X iría así, y el mismo peso también iría así. O sea, por lo tanto, en ese punto tengo un ángulo de 0. En cambio, en el punto de acá, el peso en X debería ir así, y el peso debería ir así. ¿Sí o no? Por lo tanto, en ese sería 90 grados, ¿verdad? Y listo, así es como calcularía el trabajo de la fricción si es que le llegara a tocar un segmento circular. O sea, pero debería darle algunas condiciones para eso. Profe, ahí se integra porque también la fuerza de fricción está dependiendo de algo, ¿no? La normal está variando acorde a quién. ¿Al ángulo qué? Al ángulo, porque la normal no es la misma en este punto que en el punto de acá, ¿o sí? Sí, sí. ¿Sí o no? La normal va variando. Si ven, por ejemplo, este es un claro ejercicio donde uno se puede percatar que la normal va variando. ¿Está claro? Ya. Profe, hagamos unos de gráficas. Ya, espérenme un momentito. ¿Sí? Espérenme un momentito, sí, un ratito.
A ver, ya estamos. Disculpen, muchachos, que ando medio enfermo todavía y ahorita, por ejemplo, tengo un poco de fiebre. Pero ya, pues mañana les toca lección y no la podía abandonar. Profe, una consulta. Dígame. ¿Por qué la integral iba de 0 a 90? Porque era en un segmento circular. Y por ejemplo aquí, en este punto, el peso en X que yo estoy calculando, este peso en X tiene la misma dirección del peso. Por lo tanto, ¿qué ángulo forma? 0. 0, ¿verdad? Listo. Y ahora acá, el peso iría de esta manera. Este sería masa gravedad y este sería el peso, ¿verdad? El peso en X. O sea, sigue apuntando de esa manera. ¿Qué ángulo están formando aquí? Ah, ya listo, forman 90. Sí, por eso. Entonces sería de 0 a 90. Gracias. A ver, tenemos el de acá. Dice, un bloque de 20 kilogramos comprime un resorte de constante K igual a 1500 newton sobre metro, una distancia de 0.6 desde su posición de equilibrio hasta el punto 1. Ya listo. Y ahora me dice, luego se suelta si el bloque y el resorte descansan sobre un plano inclinado de 30 grados y si el plano inclinado tiene un coeficiente de fricción θ igual a 0.20, se pide que calcule la altura máxima, ¿verdad? A la que llegaría el bloque, medida desde donde se suelta. A ver, listo. Entonces, mire, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Se supone que hasta aquí vamos nosotros a decir que este es el inicio, ¿ya? Y vino y lo comprimió X. Ya, por lo tanto, este de aquí es mi Y igual 0. ¿Sí? Eso es mi Y igual 0. Ahora, ¿cómo calculamos esto de aquí nosotros? ¿Cómo lo hacemos? En este caso, yo sé que hasta aquí hay X y hasta acá yo podría decir que hay D. ¿Sí o no? Confirmen. Hasta X es cuando el resorte está sin comprimir. Sí. Ahorita el resorte está comprimido, ¿verdad? Hasta aquí no hay deformación. Ah, ya, listo. Ahí no hay deformación. Ya, listo. Hasta ahí no hay deformación. Ahora, nosotros tenemos que establecer lo siguiente. Como aquí me está diciendo que hay un coeficiente de fricción cinética de cabeza que hay que hacer variación de energía mecánica, ¿a qué va a ser igual? Trabajo de las fuerzas no conservativas. Exacto, el trabajo en este caso, la fricción, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Ya, ok. Ahora, en el punto 2, que es nuestro punto final, ¿qué energías tenemos nada más? Si me está diciendo la altura máxima, altura H máxima. Gravitación. Potencial. Solo Potencial potencial. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos cinética? Porque si me están diciendo que sea la máxima, quiere decir que en ese punto, ¿qué le sucede? Ya no se va a mover. Ya no se va a mover, por lo tanto la cinética es 0. 0, ¿verdad? Sí, 0. Listo, y ahora al inicio, ¿qué vamos a tener al inicio? El resorte. Si el resorte está comprimido, o sea, el resorte lo ha comprimido. Llegó hasta 0.6, esa fue la distancia que pudo comprimir, ¿sí o no? Y luego de eso se suelta. Se suelta. O sea, en ese punto tenemos energía cinética. No. No, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos? Elástica. Y eso es igual al trabajo de la fricción, ¿sí o no? Ya, listo. Y aquí ahora sí viene
la cuestión, aquí ya viene o sea, lo complejo. ¿Por qué? Porque aquí yo debería tener masa, gravedad, altura, menos 1/2 de K por X al cuadrado. ¿Sí o no? Ya. ¿Ya? Y eso es igual a menos mu por la normal por la distancia recorrida. Pero no le voy a poner distancia D, sino que le voy a poner distancia D, mayúscula, distancia recorrida. Distancia donde actúa la fricción. ¿Sí o no? Donde actúa la fricción. Entonces, esa distancia D es esto que yo he puesto aquí, porque mire, la fricción actúa desde que sale disparada el bloque, ¿sí o no? Desde que se suelta el bloque del resorte. Desde ahí actúa la fricción, o sea que va a ser de aquí hasta acá, esto de aquí es de mayúscula. ¿Sí está claro? Sí. Ya, listo. Entonces aquí nos va a quedar a nosotros masa, gravedad, altura, menos 1/2 de K por X al cuadrado es igual a menos mu por la normal. En un plano inclinado, ¿cuál es la normal? MG coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Mg coseno de teta, ¿sí o no? Por D. Ya, listo. Tengo eso de ahí. Ahora, aquí viene la situación. Aquí es cuando ya nosotros nos empezamos a poner nerviosos porque no sabemos qué hacer. Porque mire, el ejercicio... Ah, no, sí me están dando un ángulo ahí, chéverísimo. Bueno, ya me está dando el ángulo teta, 30 grados. Pero esta D, ¿cómo la cambio? Porque mire, que voy a tener una variable, dos variables. Porque X sí lo tengo, ¿o no? Sí, ¿verdad? X sí lo tengo. Tengo todo, excepto ¿qué cosa? D. Pero ¿cómo puedo cambiar yo a D? Trigonometría. Trigonometría, ¿no? O sea, tendría aquí D, y aquí tendría H, y aquí tendría el ángulo teta. Por lo tanto, aquí H, vamos a dejarlo tranquilo, ya vamos a hacerlo paso a paso. Seno de teta es igual a H sobre D. Por lo tanto, D va a ser igual a H sobre seno de teta. ¿Sí o no? Sí. Listo, entonces ahora sí, nosotros venimos y reemplazamos acá y nos queda masa, gravedad, altura menos 1/2 de K por X al cuadrado es igual a menos mu masa, gravedad, coseno de teta. Y aquí nos queda D, que es H sobre seno de teta. Y nos queda masa, gravedad, altura menos 1/2 de K por X al cuadrado es igual a menos mu masa, gravedad, H, y todo esto sobre tangente de teta. ¿Está claro por qué sobre tangente de teta? Confirmen. Por mi lado, sí. Sí, bro. Sí, ya, listo. Entonces, como nos toca despejar esto, yo lo puedo pasar acá y nos queda masa, gravedad, H, más mu, masa, gravedad, H, sobre tangente de teta, es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Por tanto, sacamos factor común H y nos queda masa, gravedad, más mu, masa, gravedad, sobre tangente de teta, y eso es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Ahora, si usted por si acaso no quiere como que esta expresión se haga fea y quede una fracción compleja, simplemente puede hacer la suma de fracciones y nos queda así. Masa, gravedad, tangente de teta, más mu, masa, gravedad, y todo esto sobre tangente de teta. Y eso es igual a 1/2 de K por X al cuadrado, y despejo. Nos queda K
x al cuadrado tangente de teta sobre masa, gravedad, y la saqué como factor común, me queda tangente de teta más mu. Entonces h va a ser igual, y ahora sí puede usted ir reemplazando. ¿Cuánto vale k? K me dice que vale 1500. ¿Cuánto vale x? X vale 0.6 al cuadrado por la tangente de 30 sobre la masa gravedad. La masa es 20. La gravedad es 9.8. La tangente de 30 más el coeficiente que es 0.2. Entonces, Profe, ¿y el 2? Ah, me comí el 2. Aquí está el 2. Ya, un medio, ¿no? Sí, listo. Entonces, ese sería el desarrollo. ¿Cuánto queda la respuesta? Parece que va a quedar una altura más o menos. Parece. ¿Cuánto? También 1.02, por eso no lo digo. No le escuché. 1.0231. 1.02 metros. 1.02 metros. Ya listo. Entonces la altura quedaría 1.02 metros. ¿A alguien no le ha quedado esa respuesta por si acaso? Profe, ahí no sería seno de teta. MG seno de teta. ¿Dónde MG seno de teta? La normal. No, la normal es MG coseno de teta en un plano inclinado, porque se supone que teta está diciendo que es respecto a la horizontal. Aquí. Ya, pues recordemos que si nosotros tenemos eso en el plano inclinado, nosotros vamos a tener así. Hacia acá la normal y hacia acá el peso en Y. Y ese peso en Y siempre es masa gravedad coseno de teta. Sino que ese seno que hizo usted o coseno ya se perdió acá, porque aquí me quedó coseno sobre seno y eso es 1 sobre tangente. Coseno sobre seno. Por eso es que puse la tangente a dividir. Y de ahí despejé. Como esto resta, pasa acá a sumar, y como esto resta, pasa acá a sumar. Y saqué factor común h, que es lo que me estaban pidiendo, y sale 1.02. ¿Sí? Sí, está bien. Listo. Y de ahí nos queda simplemente, ese es el literal A. Para el literal B, podemos aplicarlo de aquí, que el trabajo de la fricción en este caso es la variación de energía mecánica, que sería masa, gravedad, altura, es lo que está aquí, menos 1/2 de K por X al cuadrado. Por lo tanto, aquí nos queda la masa, que es 20, por la gravedad, que es 9.8, por la altura, que es 1.02, menos 1/2 es 0.5. La constante es 1500 y la deformación es 0.6. ¿Cuánto nos queda ese trabajo de las fuerzas no conservativas? Debería quedar un número negativo. Porque en sí, Menos profe, en sí, eso sirve para 250.08. que la gente que es curiosa. Profe, ¿no podríamos también multiplicar mu por la normal por la distancia? Sí, también puede hacer eso, solamente que ahí necesita hallar esa D. Ya, pues esa D que es igual H sobre seno de teta. Claro. Ok. O sea, aquí porque, bueno, ya está solo para reemplazar valores. Ya, pues aquí si usted quiere encontrar D primero, hágalo y lo reemplaza aquí. Y debería salirle lo mismo. Listo, entonces hasta ahí, ¿tienen alguna duda?
Profe, ¿cuándo es que se le cambiaba de signo a, a la energía del resorte? Se le cambia de signo. Profe, queda menos 69.49. Solo se le olvidó multiplicar el cuadrado. Profe, el trabajo neto es la suma de las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Sí, que es el cuadrado. Tienen razón. Aquí es el cuadrado, mire, se me fue a mí. Sí, el trabajo neto es la suma de las fuerzas conservativas y no conservativas. O sea, a ver, el trabajo neto es las fuerzas conservativas más las fuerzas no conservativas. ¿Sí? Ya, pues, y según nosotros, el trabajo neto también se define como la variación de energía cinética. ¿Sí o no? Sí. Ya. Y ahora, ¿cuáles son las fuerzas conservativas que nosotros conocemos? La fuerza elástica y también la del peso, o sea, sería la gravitacional. ¿Sí o no? También. Ajá. Entonces, el trabajo de la fuerza gravitacional o de la fuerza del resorte se define como menos delta U, o sea, más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Ahora, ¿qué es lo que hago? Esto que está restando lo paso al otro lado y me queda como una suma, ¿verdad? Me queda delta U, delta K más delta U es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Y qué es delta U más delta K? Delta de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. De ahí sale esa ecuación de trabajo. ¿Sí? Si está claro entonces, confirmen por favor. Sí, profe. Ya, listo. Profe, explique gráficas, por favor. Iba a buscar una de potencia también, pero déjenme buscar una de gráfica que haya por ahí. ¿No? Profe, ¿cuándo se usa solamente la energía de resorte? Si le piden hallar el trabajo del resorte, pero se le cambia de signo, porque así me tocó una prueba. El trabajo del resorte, o sea, el trabajo del resorte. Me pedían el trabajo del resorte y solo era aplicar la fórmula en medio de cada x cuadrado, pero con signo negativo. Es que el trabajo del resorte es menos la fuerza del resorte por el diferencial de x. Ya, pues, entonces aquí es menos la fuerza del resorte, sería k por x de x. Así, esa es la fuerza del resorte según la ley de Hooke. La fuerza de un resorte o de un cuerpo elástico es la constante de deformación por la deformación de la misma. Entonces aquí me queda menos k por x de x. Sí. ¿Cuál es la diferencia de expresiones cuando se comprime y cuando se alarga? Es la misma. Cuando el Pero- trabajo, cuando se comprime o se alargue, es el mismo. ¿El signo cuándo se le pone? El signo menos. El signo está siempre, porque a ver, mire. A ver, si aquí tengo un resorte, ¿no? Vamos a suponer que el resorte se estira, por lo tanto usted se estaría moviendo hacia allá, ¿verdad? Y si se estira, quiere decir que ahora usted va a estar por acá. ¿Sí o no? Entonces, la fuerza del resorte, ¿hacia dónde lo lleva? Hacia el lado contrario. Por lo tanto, esa es la fuerza del resorte. Que ya sabemos que es K por X. Si yo calculo el trabajo del resorte, ¿a qué debería ser igual? A la fuerza punto diferencial de posición. Entonces, la fuerza, ¿cómo se la define? Como K por X de X por el coseno del ángulo que formen. ¿Qué ángulo están formando entre la fuerza del resorte y el recorrido? 180, con razón. Entonces esto se hace menos 1 y nos queda que entonces el trabajo del resorte es menos
K por X de X. Esto es cuando se estira. Ahora, cuando se comprime, vamos a ver, cuando se comprime sería así. Este es el inicio y vamos a decir que por acá estaría el final. Listo, por lo tanto, hacia acá se estaría moviendo, ¿verdad? Pero ahora, la fuerza del resorte, cuando usted lo comprime, ¿hacia dónde tiende a llevarlo? De la derecha. Derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Hacia allá sería la fuerza del resorte, Ah, que ya. es K por X. Y otra vez sucede lo mismo. Otra vez sucede que aquí le va a quedar fuerza por el diferencial de X por el coseno de teta. ¿Qué ángulo forman ahora? 180. 180. Me queda menos 1 y aquí me queda otra vez menos. La fuerza es K por X de X. ¿Sí? Y esa es el trabajo del resorte. Entonces no importa la trayectoria, el trabajo va a ser lo mismo. Y cuando no importa la trayectoria y el trabajo sigue siendo el mismo, ¿cómo se le llama a esa fuerza? Conservativa. Exacto. Por lo tanto, la fuerza que hace el resorte es una fuerza conservativa. Sí. Ya. Por lo tanto, se lo considera entre las energías conservativas. Y la energía cinética también es una fuerza conservativa, ¿no? Sí. Pero eso lo pueden sacar desde acá, en cambio, que el trabajo es igual a la fuerza por dx, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, suponiendo que sea en una línea recta. Entonces, aquí nos va a quedar lo siguiente. Masa por aceleración por dx. ¿Sí o no? ¿Está claro? Entonces, aquí nos queda masa y esto de aquí yo lo puedo cambiar como b de b de x por dx, porque esto de aquí es la aceleración. Así ya lo habíamos visto en cinemática y en dinámica, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué sucede con el diferencial de x? Se va. ¿Y aquí qué me queda? La masa sale y adentro me queda b de b. Por eso es que me queda masa, velocidad al cuadrado sobre 2, y ahí está el 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y eso qué sería? ¿El trabajo de qué? Eso también se le define como trabajo neto. Ah, ya, sí, sí. Ya, listo.